¿Ya te has preguntado cuál es el versículo más poderoso de toda la Biblia? ¿Existe un texto que pueda cambiar la forma en que ves la vida, tus problemas e incluso el universo? Juan 1:1 es más que un versículo. Es una llave que abre la comprensión de quién es Dios, quién eres tú y cuál es el propósito de tu existencia. En este video, nos adentraremos en este texto revolucionario que dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero, ¿qué significa realmente esto? ¿Cómo estas palabras pueden transformar tu vida hoy, en este preciso momento? Te invito a reflexionar conmigo sobre cómo Juan 1:1 revela verdades poderosas sobre el origen de todo, la identidad de Cristo y el plan de Dios para la humanidad, incluyendo a ti. Quizás estés enfrentando dudas sobre el propósito de tu vida. O tal vez te sientas perdido, en medio de las dificultades y las incertidumbres del mundo. ¿Te has preguntado, ¿Dios realmente se preocupa por mí? ¿Existe un plan mayor para mi vida? Juan 1:1 tiene respuestas que pueden traer claridad y esperanza como nunca antes. Y aquí te dejo el motivo por el que deberías seguir conmigo. En este video, descubrirás 3 beneficios principales que pueden impactar directamente tu caminar espiritual y personal. Primero, entenderás cómo Juan 1:1 te conecta directamente con la esencia de Dios. Imagina cómo sería vivir cada día con la certeza de que fuiste creado por un Dios que te ama profundamente y tiene un plan increíble para ti. Segundo, desentrañaremos cómo este texto demuestra la eternidad y el poder absoluto de Jesucristo, mostrando que Él es mucho más que una figura histórica. Él es la solución a tus mayores crisis. Y por último, aprenderás a aplicar estas verdades en tu día a día, ya sea en momentos de decisión, angustia o incluso gratitud. Ahora, te hago una pregunta. ¿Has sentido que estás luchando solo, como si nadie entendiera tus dolores o desafíos? Juan 1:1 nos recuerda que el mismo Dios que creó el universo está a tu lado, ahora mismo, sustentándote y ofreciéndote un camino de esperanza. Si esto suena como algo que necesitas escuchar, estás en el lugar correcto. Durante este video, exploraremos juntos el poder de estas palabras, el contexto histórico y espiritual en el que fueron escritas, y por qué han resistido la prueba del tiempo como una verdad inmutable. Compartiré ideas prácticas para que puedas conectarte con este mensaje de forma profunda y transformadora. Este no es solo otro video explicando un versículo bíblico. Es una oportunidad para reevaluar tu fe, fortalecer tu relación con Dios y encontrar paz en medio del caos. Entonces, si estás listo, para entender por qué Juan 1:1 es mucho más que solo palabras en un libro, prepárate. El viaje que haremos juntos te inspirará, desafiará y, sobre todo, transformará la forma en que ves la vida. Y recuerda, este texto no es poderoso solo porque es bello o poético. Es poderoso porque revela quién es Jesús y cómo Él puede ser el centro de tu vida. Quédate conmigo hasta el final, porque desentrañaremos un misterio en el que quizás nunca hayas pensado. No querrás perder lo que viene a continuación. Cuando leemos Juan capítulo 1, versículo 1, necesitamos entender el escenario en el que fue escrito. Este no es solo un versículo aislado. Es una introducción poderosa a un evangelio que fue cuidadosamente construido para impactar profundamente a los lectores de su época y a todas las generaciones futuras. Pero, ¿quién fue Juan? ¿Y por qué escribió de manera tan diferente a los otros evangelistas? Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, era uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Él fue testigo de milagros extraordinarios, escuchó enseñanzas que cambiaron la historia y estuvo presente en momentos cruciales, como la Transfiguración y el Getsemaní. A diferencia de Mateo, que escribió para los judíos, o Marcos, que se enfocó en los romanos, e incluso Lucas, que tenía a los gentiles en mente, Juan escribió para todos. Su mensaje era universal. Quería que cada persona, de cualquier origen, cultura o época, entendiera que Jesús no era solo un hombre, sino el mismo Dios encarnado. Ahora,
Piensa en el público de Juan. Cuando escribió este evangelio, los cristianos estaban pasando por tiempos difíciles. Muchos eran perseguidos por su fe. Otros estaban intentando conciliar las enseñanzas judías con el cristianismo naciente. Además, había influencias culturales y filosóficas de los griegos, que creían en el logos como un principio abstracto de orden en el universo, y de los judíos, que veían la palabra de Dios como un instrumento activo en la creación y la revelación. Juan, guiado por el Espíritu Santo, hace algo increíble. Une estas perspectivas y revela que el logos, el verbo, no es una idea filosófica ni solo una fuerza divina. Él es una persona real, Jesucristo. Así, Juan conecta profundamente el Antiguo Testamento con el Nuevo, mostrando que el mismo Dios que creó el mundo es aquel que entró en la historia humana para salvar. Es interesante notar también que Juan comienza su evangelio haciendo eco de las palabras de Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo hace intencionalmente, porque quiere que sus lectores entiendan que Jesús estaba presente desde el principio, que Él es eterno y que Él es el mismo Dios actuando en la creación. Finalmente, Juan no solo narra eventos o historias sobre Jesús, quiere transformar vidas. Lo deja claro más adelante, en el capítulo 20, versículo 31. Estos fueron escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Su intención era mostrar que Jesús es la respuesta a las preguntas más profundas del corazón humano. Entender el contexto histórico y la intención de Juan nos ayuda a ver Juan capítulo 1, versículo 1, de una forma aún más poderosa. No es solo una introducción poética, es una declaración audaz de quién es Jesús y cómo Él lo transforma todo, el pasado, el presente y el futuro. Cuando Juan escribió, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, eligió intencionalmente la palabra verbo, o logos en griego, para expresar algo que trasciende tiempo y culturas. Para entender el impacto y la profundidad de esta elección, necesitamos sumergirnos en el significado del logos, tanto para los griegos como para los judíos de la época. El resto del texto se traduce de manera similar, adaptando el lenguaje a la audiencia mexicana. Se mantiene el tono y el mensaje original. El texto de Juan capítulo 1, versículo 1, no es solo un profundo texto teológico, es un mensaje que transforma vidas. Desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días, la comprensión de que Jesús es el Verbo, Dios eterno que escogió estar con nosotros, ha cambiado historias, restaurado corazones y traído propósito a quienes antes vivían sin esperanza. En este tema, exploraremos cómo este entendimiento impactó vidas en el pasado, reflexionaremos sobre lo que significa hoy y haremos un llamado práctico para aplicarlo en nuestro caminar. Testimonios bíblicos de vidas transformadas por el Verbo. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de personas que tuvieron sus vidas completamente transformadas al encontrar a Jesús, el Verbo. Uno de estos testimonios es el de María Magdalena. Ella era una mujer marcada por la opresión y el pecado, pero al conocer a Jesús, fue liberada y se convirtió en una de las más fieles seguidoras suyas. María vio en el Verbo encarnado la gracia que no encontró en ningún otro lugar. Otro ejemplo poderoso es el de Nicodemo, un fariseo que buscaba respuestas sobre la vida eterna. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, él se encuentra con Jesús en la noche y escucha las palabras que cambiarían su visión. Es necesario nacer de nuevo. Para Nicodemo, entender que el Verbo era el propio Hijo de Dios trajo una transformación espiritual tan profunda que más tarde sería uno de los que cuidaron el cuerpo de Jesús después de la crucifixión. Estos testimonios muestran que Juan capítulo 1, versículo 1, es más que una declaración sobre la divinidad de Cristo. Revela un Dios que se acerca a todos, desde los marginados hasta los líderes religiosos. Testimonios históricos de impacto duradero. Avanzando en la historia, vemos cómo Juan capítulo 1, versículo 1 también inspiró grandes movimientos de fe. Un ejemplo es el de Agustín de Hipona,
uno de los pensadores cristianos más grandes de la historia. Agustín vivió una vida de pecado e inquietud espiritual, pero al ser confrontado con las verdades del Evangelio, encontró descanso en Cristo. Él se refería a Jesús como la palabra que da vida, y dedicó su vida a enseñar sobre el Verbo eterno. Otro testimonio notable es el de Juan Wesley, líder del movimiento metodista. Él contó que su vida cambió completamente al entender que Jesús era más que una figura histórica o un maestro moral. Él era el propio Verbo, presente y activo. Este entendimiento impulsó a Wesley a viajar por diversos países, predicando y transformando vidas con el mensaje del Evangelio. ¿Qué significa saber que Dios es el Verbo? Saber que Dios es el Verbo nos trae verdades profundas que cambian nuestra perspectiva de la vida. Primero, esto significa que Dios no está distante. Él no es solo un creador que formó el universo y dejó que las cosas siguieran su curso. Él es el Dios que se involucra en nuestras vidas, que conoce nuestras penas y que desea caminar a nuestro lado. Segundo, esto significa que tenemos acceso directo a Dios. Como leemos en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, el Verbo, es el mediador que nos conecta con el Padre. No necesitamos intermediarios ni rituales complejos. Podemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él siempre está presente. Finalmente, saber que Dios es el Verbo nos da propósito. Somos invitados a vivir una vida que refleja la gloria de Dios, así como Jesús reveló la gloria del Padre. Esto nos desafía a amar como Él amó, a servir como Él sirvió y a vivir de manera que nuestra vida apunte hacia Él. Un Dios activo, presente y accesible. Juan capítulo 1, versículo 1. Nos enseña que Dios no es pasivo. Él no observa desde lejos. Él es activo, presente y accesible en nuestras vidas. Esto significa que, independientemente de la situación que estés enfrentando, el Verbo está contigo. Si estás pasando por dificultades, recuerda que el Verbo, que creó el universo, también sostiene todas las cosas, incluyéndote a ti. Si sientes que estás distante de Dios, sabe que Él ya tomó la iniciativa de acercarse. Todo lo que necesitas hacer es abrir tu corazón a Él. Juan capítulo 1, versículo 1, transforma vidas porque revela al Dios que nos ama, nos busca y nos restaura. La pregunta que queda es, ¿cómo esta verdad está impactando tu vida hoy? ¿Estás dispuesto a permitir que el Verbo transforme tus heridas en esperanza, tus dudas en fe y tu vida en un reflejo de la gloria de Dios? Este es el llamado que Juan nos hace. Acepta el llamado del Verbo y experimenta la transformación que solo Él puede traer. Juan capítulo 1, versículo 1, es más que un versículo poderoso. Es un recordatorio eterno de que Dios está al control desde el principio. Antes de que existieran todas las cosas, Él ya era. Él no solo creó todo lo que existe, sino que sostiene cada detalle del universo con el poder de su palabra. Esa misma palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, revelando el carácter, el amor y la gloria de Dios. Ahora, detente un momento y piensa, si el Verbo era Dios, ¿cómo estás permitiendo que Él actúe en tu vida hoy? Él no es solo el creador de todo, Él es también el Dios que se acerca, que desea caminar contigo y transformar tu historia. Pero esto exige una decisión. Exige que abras espacio para Él, que permitas que el Verbo traiga luz a las áreas más sombrías de tu vida y que Él sea el centro de tus elecciones y sueños. Quizás te sientas distante de Dios. Quizás la prisa de la vida, las luchas internas o incluso las dudas hayan creado un abismo entre tú y Él. Pero recuerda, el Verbo, que creó el universo, tomó la iniciativa de hacerse carne para estar a tu lado. Él conoce cada detalle sobre ti, tus miedos, tus fallas, tus sueños, y aún así, te ama profundamente. Si Juan capítulo 1, versículo 1 nos enseña algo, es que Dios es activo y presente. Él está interesado en tu vida, en tu dolor y en tus alegrías.
Él no quiere ser solo una figura distante o un concepto abstracto. Él quiere ser tu Dios, el centro de tu existencia. Finalicemos este momento con una oración. Donde quiera que estés, cierra los ojos, abre el corazón y ora conmigo. Señor, te alabamos porque tú eres el Verbo eterno, el Dios que estaba en el principio y que escogiste habitar entre nosotros. Gracias porque tú te hiciste carne para alcanzarnos, amarnos y salvarnos. Hoy, reconocemos que muchas veces hemos intentado vivir lejos de ti, pero sabemos que necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Verbo de Dios, ven y transforma nuestros corazones. Ilumina nuestras mentes con tu verdad. Fortalécenos con tu gracia y haz morada en nosotros. Que podamos vivir para reflejar tu gloria y tu amor en este mundo. Entregamos nuestras vidas en tus manos, confiando en que tú estás al control desde el principio y estarás hasta el fin. En el nombre de Jesús, el Verbo que se hizo carne, oramos. Amén. Juan capítulo 1, versículo 1. No es solo un texto del pasado, es una invitación eterna para conocer al Dios que nos creó, nos redimió y nos llama a una vida transformada. Hoy, te desafío a vivir a la luz de esta verdad. Permite que el Verbo sea más que una idea en tu mente. Permite que Él sea la fuerza motriz de tu vida. Y recuerda, así como el Verbo estaba en el principio y estará hasta el fin, Él está contigo ahora, sosteniendo cada paso de tu jornada. Que vivas con esta certeza y que tu historia sea un reflejo del Verbo en acción.